Señor, este tiempo de la palabra, este tiempo de la enseñanza en tus manos, pidiéndote, Espíritu de Dios, que tú hables a cada uno de nosotros. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, mis temores, mis inseguridades, y en esta hora yo clamo a ti para que tú, Señor, hables a mi vida. Yo dispongo mi mente, mi corazón para escucharte, Señor. Te pido que tú quites toda distracción, que no haya nada, Señor, que entorpezca este momento en el que voy a escucharte, en el que vamos a escuchar de ti. Espíritu de Dios, aquí estoy. Habla a tu pueblo, habla a mi vida. Queremos escuchar de ti lo que has escuchado decir al Padre en este día para cada uno de nosotros. Y apartamos para ti la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos descubriendo qué significa la palabra evangelio. Y veíamos qué significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? Y que usted y yo hemos sido llamados a ser portadores de esas buenas noticias en medio de un tiempo de oscuridad, de angustia y de desesperación. Cuando nosotros sabemos y entendemos que hemos sido escogidos por el Señor para ser portadores de la palabra, para ser mensajeros del Señor sobre esta tierra, nos debemos sentir más que privilegiados, hermano, porque hay gente que no tiene esperanza, hay gente que está en desesperación, y sin embargo, usted y yo tenemos una palabra poderosa de parte de Dios para compartirles a todos aquellos que viven en angustia. Usted tiene una palabra de poder que, aunque todo esté en caos alrededor nuestro, que aunque estemos atravesando por el valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros, porque Él es escudo alrededor nuestro, porque Él nos guarda. Dice la palabra que Él nos recoge como la gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas. Así el Señor tiene a su pueblo. Dice la Escritura que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella que la resguardan, así Jehová está alrededor de su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios, y sus hijos también son parte de esa bendición, su familia son parte de esa promesa que Dios nos ha dado, de cómo Él nos va a llevar un día, hermano, a ver su gloria, a poderlo ver a Él cara a cara, como hablábamos al principio del servicio. Y nuestra familia está dentro de esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Yo quiero contarle algo en relación a esto. Ya lo he hablado otras veces en la iglesia, pero no sé por qué me viene a la mente en este momento y se lo quiero compartir. Hace alrededor de unos 20 años atrás, un poco más, toda mi familia, todos nos apartamos del Señor. Hubieron situaciones que se dieron y todos mis hermanos y todos nos fuimos al mundo. Y cuando yo me reconcilio con el Señor a la edad de 19 años, recuerdo que empecé con un anhelo y un clamor delante del Señor por mi familia, y lloraba amargamente viendo la condición en la que ellos estaban y viendo que yo había vuelto a los pies del Señor y que ellos no. Y yo recuerdo que un día encontré esa palabra en el libro de los Hechos, y eso transformó mi vida, porque yo decía: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que ellos vengan a ti? ¿Cómo lo hago? Yo me sentía incapacitada, hermano, y tal vez esa es la situación de muchos de ustedes en este día, que ustedes dirán: Señor, ¿cómo hago yo con mi familia? ¿Cómo convenzo yo a mi hermano, a mi hermana, a mis hijos, a mi esposo? Pero cuando yo me encuentro este versículo y dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, y a mí se me prendió un bombillo, ¡ping!, inmediatamente, y sentí un gozo tan grande, porque me di cuenta, hermano, que es cierto que nosotros debemos orar por nuestra familia, claro que sí, no debemos de cansarnos. Nosotros sí es cierto que debemos hablarle a nuestra familia, es parte de nuestra responsabilidad. Pero la palabra dice que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted va a ser salvo.
pero también su casa va a ser salva. Y entonces yo entendí que si yo permanecía en Cristo, viniera lo que viniera, pasara lo que pasara, tuviera que enfrentar lo que tuviera que enfrentar, si yo permanecía creyendo en el Señor, y creer en el Señor es mantenerme, no desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerme confiando en que Él es mi Dios, creyendo en todo lo que su palabra me dice. Y yo entendí que si yo permanecía, yo sería salva. Esa es mi parte. Pero la parte del Señor es que mi casa también sería salva. Hermano, y con el transcurso de los años vi a mi madre regresar a los pies de Cristo y es una tremenda sierva del Señor. Vi a mi papá regresar a los pies de Cristo, es un tremendo siervo del Señor. He ido viendo a mis hermanos volver a los pies de Cristo y cada uno servir al Señor a su manera, desde su lugar donde ellos se encuentran. Y mi convicción es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quiero que usted se apodere, se adueñe de esa palabra en este día. Ese es el mensaje que usted tiene que creer en esta hora, que usted y su casa servirán a Jehová. No se mortifique por lo que usted está viendo. No se angustie por lo que usted no está viendo en su casa todavía. Solamente crea en el Señor Jesucristo. No suelte. Como decimos en buen ticonés, no afloje, manténgase firme sobre la decisión que usted ha tomado de seguir a Cristo y vaya con todo. Y le tengo una noticia, el diablo le va a tirar con todo lo que tiene, pero usted siga adelante, ni se detenga a verlo, déjelo que él pelee solo porque ya Cristo lo venció sobre la cruz del Calvario. Nos decía Milena hoy en la mañana de cómo el Señor exhibió públicamente a los principados y potestades, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Hoy es un día para recordar que ya a esta hora, ya el Señor Jesucristo había arrebatado esa victoria para usted y para mí. Así que no dude, que no falte la fe en su vida, créalo que ese hijo que anda perdido, quizá en las drogas, quizá en la homosexualidad, quizá en el pandillerismo, quizá en la rebeldía, o ese hijo que simplemente no quiere nada con Dios, simplemente usted vuelva sus ojos al Señor y créale a Él que la obra está hecha. Hermano, pero también usted y yo tenemos que tener en cuenta que tenemos una gran responsabilidad. Y si decimos que evangelizar es amar, debemos de recordar algo muy importante, que no solamente nosotros al evangelizar, que evangelizar es llevar buenas noticias a otros. Cuando le hablamos a otros del amor de Dios, de la misericordia de Jesucristo, cuando usted le habla a la gente, usted tiene que convencerlos, no de que se van a ir al infierno por la vida de pecado que andan, sino que el Señor Jesucristo les ama tanto que Él está dispuesto a perdonarlos por todo lo que han hecho y dejar ese pasado atrás y darles una nueva vida para que empiecen a disfrutar esta vida, pero que la disfruten en abundancia, como Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer primero en el capítulo 18. Perdón, en el versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. ¿Está listo? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios. Amén. Hermano, ¿por qué es una locura predicar de la cruz de Cristo? Porque Milena nos dio una enseñanza tremenda en el cierre de la vigilia esta mañana acerca de la cruz. Y yo quiero anclarme un poquitito de esa enseñanza que ella nos dio para que usted aprenda y entienda por qué Pablo decía que predicar nosotros acerca de la cruz es una locura. Hermano, porque la cruz era símbolo de maldición. La palabra misma dice, y cuando nos vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio se nos dice que Dios maldice a todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo murió como un criminal, murió como una persona indigna, lleno de inmundicia, de maldad y de pecado por causa de nuestras rebeliones. Cuando nosotros decimos que estamos predicando acerca del sacrificio que Jesús hizo, eso se oye muy bien, porque una persona pudo haberse lanzado al estero como un héroe que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que se lanzó al estero a salvar gente que habían caído, ¿verdad? De un accidente que hubo, y él se lanzó un par de veces y logró rescatar a algunas personas. Ese es un héroe. Sacrificó su vida, finalmente él murió ahogado, perdón, y nosotros podemos pensar en él como una persona maravillosa que sacrificó su vida para salvar a otros, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros hablamos de que Jesús sacrificó su vida, qué manera tan maravillosa. Él entregó su vida para salvarnos a usted y a mí. Donde esto se convierte en una locura es pensar que lo hizo colgado de un madero. Porque entonces hay algo que no me empata aquí. ¿Cómo que nosotros estamos hablando que un hombre lleno de amor, de misericordia, de compasión, si decimos que es un hombre tan bueno y tan maravilloso, muere en un arma, como nos decía Milena anoche, un arma que el Señor utilizó para vencer a Satanás y a sus demonios, para vencer a la muerte, para vencer al pecado? Cómo que el Señor Jesucristo murió en uno de los instrumentos de tormento más terrible que ha existido en la historia de la humanidad, como cualquier criminal. Él murió y quienes pasaban por ahí no le conocían, pudieron haber murmurado cosas terribles de él. ¿Quién sabe ese hombre para que le hayan hecho lo que le hicieron? ¿Qué cosas habrá hecho? Pues se lo merecerá. Para que lo hayan dejado como lo dejaron, se lo buscó. Bueno, si hubieran sido ticos, la mayoría hubiésemos metido la cucharota y hubiéramos hecho comentarios como esos, porque nosotros somos como muy rapiditos, ¿verdad? Para opinar a veces hasta de lo que no sabemos. Pero cuando usted y yo predicamos acerca de esa cruz, acerca de ese objeto de maldición, de tortura, de vergüenza, porque morir sobre un madero, sobre una cruz, era un acto sumamente vergonzoso, la manera más humillante de morir, porque lo exponían delante de toda la gente y todo el que pasaba sabía que esa persona había sido una persona mala y que no había alcanzado perdón ni misericordia. Así que para los que se pierden en el mundo es una locura. Es una locura que usted y yo prediquemos de un Cristo que murió en una cruz. Cuando nosotros predicamos la palabra de la cruz, estamos hablando del nivel tan bajo al que el Señor estuvo dispuesto a humillarse, porque usted y yo merecíamos esa muerte. Él no pecó, Él murió por sus pecados y por los míos. Así que quienes debían de estar en esa cruz éramos usted y yo. Pero sin embargo, mire donde usted y yo estamos. Qué bendición, ¿verdad que sí? Por esa locura. La palabra nos dice que para los que se pierden, eso es una locura. Usted y yo somos locos y andamos hablándole a otros. O sea, ¿qué nos pasa? ¿A quién nos está mandando a nosotros a hacer semejante barbaridad? Que cada quien viva su vida como quiera, pero usted y yo tenemos un sentido de responsabilidad y compromiso con el Señor. Dice que para nosotros, para los que creemos, para los que se salvan, esto es poder que viene de Dios.
Usted y yo debemos amar, hermano, el privilegio de poder predicar y compartir con otros la palabra del Señor. Las escrituras están llenas de consejos para toda situación en la vida. A veces pensamos que es difícil evangelizar porque creemos que evangelizar es decirle, usted tiene que convertirse, venga, yo le voy a hablar de cómo Cristo hizo esto y cómo Él descendió del cielo y cómo Él fue, hermano, a veces queremos ser como muy teológicos inclusive en lo que queremos hablarle a la gente, pero no se trata de eso. El evangelio no es solamente que usted hable porciones completas de la palabra, sino que usted entienda que una persona a veces solamente necesita que usted le diga, pero Dios está con usted. Él ha prometido que estaría con ellas hasta el fin y la persona no sabe eso. Tal vez solamente una persona necesita escuchar una palabra como, sí, pero usted sabe que el Señor va a perdonar, que no hay pecado, que y que su sangre nos limpia de todo pecado. Todo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tuvimos un problemita ahí con la conexión, creo, ¿no? Seguimos. Bueno, hermano, dice entonces en el versículo 21, baje un poquitito más ahí conmigo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, mire esto no es hombre, ni del corazón del hombre, sino que salió de la sabiduría propia de Dios. Sino, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermano, es imposible. Nadie pudo conocer a Dios por ser muy sabio y muy inteligente. No hay, yo conozco gente increíblemente inteligente, hermano, con una capacidad intelectual que usted dice, wow, hablan otros idiomas, tienen facilidad para las matemáticas, son una eminencia en tecnología, y no conocen a Dios. Y su entendimiento está nublado, no tienen una capacidad de lograr conectarse con Dios y reconocer a Dios, porque hermano, esto no viene de la sabiduría humana. Amén. Dice, voy de nuevo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo terminamos usted y yo metidos en esto? Dígame, ¿cómo? Porque de alguna manera usted escuchó las buenas nuevas. Fuera que la pastora le habló, fuera que alguien de su familia, fue que quizá cuando usted era niño lo llevaron a la escuelita bíblica o a la escuela dominical o a la iglesia, fuera cual fuera la manera, como usted en algún momento escuchó la palabra por alguien de su familia que está ahí constantemente, hermano, por la locura de la predicación, porque llevamos más de 2000 años contando la misma historia, cantando la misma canción. Y esta palabra es tan poderosa, hermano, que así como hace 2000 años salvaba gente, hoy sigue salvando gente, hoy sigue liberando gente. Hay un poder especial que proviene de Dios cuando usted abre su boca. Ese es el temor que debemos de dejar nosotros de lado cuando pensamos en predicar. Es que no somos nosotros. ¿Quién aquí tiene la capacidad de abrir su boca y hablar algo inteligente? Ni uno de nosotros. Porque esta sabiduría viene de Dios. ¿Quién conoce el corazón de otro ser humano? ¿Quién puede conocer lo que está oculto en el corazón de una persona? Solamente Dios. Así que usted tiene razón. Usted no tiene nada para darle a nadie. Bienvenido al club de no tengo nada para dar. Lo que nosotros damos es porque viene de parte de Dios. Y si Él no nos lo diera, usted y yo no tendríamos cómo darle a otro. Nada. Ni una palabra de aliento, ni una oración para bendecirlos. Amén. Dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mire qué importante esto. Es que, hermano, han venido muchos diciendo yo soy el Cristo. Muchos, yo no sé cuántos cientos o miles desde el principio.
que han venido diciendo yo soy el Cristo, pero solamente uno murió en la cruz del Calvario. Solamente hay un Cristo, nuestro Cristo, el Cristo que usted y yo seguimos. Hay gente que sigue otros Cristos, inclusive en nuestros días, hermano. Inclusive en nuestros días, yo he visto algunos documentales asombrosos acerca de Cristos, entre comillas, ¿verdad? Hombres que dicen que son Cristos, que están en diferentes partes del mundo y viven en montañas y tienen templos donde la gente va a adorarlos. Son lugares donde la gente camina por días y llega a la base de la montaña y arriba está la casa de ese Cristo y ellos desde ahí abajo lo glorifican y lo exaltan. Hermano, qué cosa terrible. Y aquel hombre que quizá viene apenas levantándose ahí, rascándose los ojos y comiéndose un pedazo de pan, se asoma al balcón, ¿verdad? Y empieza a saludar a la gente y la gente hasta se desmaya de la emoción de que ese Cristo salió a verlos. Cosas como esas, hermano, y muchas otras cosas que yo le podría contar, pero ninguno de ellos ha entregado su vida por nadie. Pero el Cristo al que usted y yo servimos, el Cristo al que usted y yo seguimos, Él entregó su vida en la cruz del Calvario con un propósito glorioso. Por eso usted y yo predicamos a este Cristo, el Cristo de la cruz, el único verdadero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, hermano, por bueno que sea, por muchas buenas obras que haga, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo, si no es a través de la fe en Jesucristo, si no es a través de proclamar que este Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, es el Hijo del Dios viviente y es el Salvador del mundo. Ese mismo Cristo que un día subió a lo alto, va a regresar, hermano. Y en un día no tan lejano, yo me asombro porque yo analizo y digo, Señor, si hace 2000 años decían en tu palabra que la venida tuya estaba cercana, ¿cuánto más cerca estamos nosotros que ellos hace 2000 años, hermano? Debemos estar alertas, debemos estar atentos, debemos saber que ese momento se acerca y que debemos estar preparados, hermano. Volvámonos a Cristo con todo nuestro corazón. Yo quiero decirle a aquellos que tienen conflictos en sus hogares, quiero decirle a aquellos esposos que viven en un pleito vivo, que viven en discusiones, que el esposo hace cosas para herir, irritar a su esposa, que la esposa hace cosas para herir y maltratar a su esposo. Hermano, no perdamos tan grande salvación, tan inmensa bendición por comportarnos como los impíos. Un impío es aquel que no cree ni teme a Dios. Es aquel que niega la existencia, que no siente temor de la presencia del Señor. Usted y yo hemos sido llamados a vivir de una manera diferente. Y cuando usted y yo verdaderamente amamos al Señor Jesucristo, evangelizamos primeramente con nuestra manera de vivir, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, que pueda ver el amor de Dios en nosotros. Esos hijos que son desobedientes con sus padres, esos hijos que insultan y le faltan el respeto a la mamá, no importa la edad que tengan. Y esto siempre me lo escuchan oír. Yo creo que ya se cansan de oírme contar la misma historia, pero hermano, estamos en una generación donde los hijos no conocen el respeto por sus padres. Les gritan, los insultan y los regañan como si fueran sus hijos. Y el Señor nos ha llamado a honrar a padre y a madre, a honrarlos, para que nuestros días sean alargados sobre esta tierra. Hermano, el Señor no tiene por inocente a ninguno que sepa hacer lo bueno y no lo haga. El Señor está buscando gente que esté dispuestos a vivir por la palabra,
Verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesús. Y si ustedes buscan por ahí algunos documentales en YouTube, acerca de lo que opinan los judíos o lo que se opina en Cristo, se quedaría asombrado, porque muchos de ellos hablan del Señor Jesús de una manera hasta despectiva, porque creen que fue un hombre, un profeta falso. Algunos piensan que fue un profeta, otros dicen que fue un hombre bueno, que anduvo haciendo cosas buenas, pero no lo ven a él como el Salvador del mundo. Ahora, quieran aceptarlo o no, ese Cristo, ese Jesús de Nazaret, ese Jesús que nació en Belén, y los que estuvieron el domingo anterior, el domingo de Ramos, que estuvimos haciendo un recorrido, ahí estuvimos viendo el mapa y aprendimos mucho viendo el mapa de cómo el Señor Jesucristo nació aquí en la ciudad de Belén, pero Él creció aquí en Galilea, en un pueblito llamado Nazaret, ¿verdad? Cómo ese hombre de Galilea, el maestro de Galilea, el hombre de Nazaret, fue el precursor, hermano, la base, el fundador de una de las religiones más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, que es el cristianismo, diseminado en un montón de denominaciones, lastimosamente. Los evangélicos, los bautistas, los católicos, pero toda la gama de denominaciones que creen en el Señor Jesucristo es enorme. Es enorme la cantidad y los miles de millones de cristianos que hemos nacido a partir de ese hombre judío que entregó su vida en la cruz del Calvario y que nosotros creemos, aunque su pueblo, su propio pueblo no lo crea. Dice, y para los gentiles es locura. Para los judíos es tropezadero, es un dolor de cabeza, pero para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, inclusive nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el Dios al que servimos. Un Cristo que tomó nuestras vidas y nos convirtió, hermano, del polvo que éramos, por dioseros por el mundo. Pero cada uno de nosotros, por agradecimiento, por eso es que usted y yo debemos predicar el evangelio. Debemos predicar porque esto es locura. Y es una locura tan inmensa, hermano, que usted le habla a la gente y esa semilla, aunque usted piense que cayó en un terreno pedregoso, usted se va y alguna hora germina. Sea hoy, sea mañana, sea dentro de muchos años, esa palabra que usted plantó de parte de Dios no va a regresar a él vacía. Va a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió. Usted no se preocupe por los resultados, usted sea obediente, hable, predique la palabra, háblele a otros del Señor, hábleles. Usted no necesita leer la Biblia y decirle los versículos palabra por palabra. El evangelio, hermano, no es citar las sagradas escrituras. Yo quiero que usted comprenda eso. Es que hay gente que me dice, sí, pero es que yo no sé nada de la Biblia. Yo no sé, hermano, ¿quién le dijo a usted que el evangelio es saberse la Biblia al dedillo? Evangelio son buenas nuevas. Es que cuando usted le venga a alguien diciendo, mi matrimonio está en crisis, estoy a punto de perder mi matrimonio, que usted le diga, pero la respuesta es Jesucristo. Porque si el Señor lo hizo en mi hogar, lo puede hacer en el suyo. El suyo no está peor que como estaba el mío. Usted tiene una palabra poderosa. El evangelio se basa en el testimonio de nuestra propia vida, lo que nosotros hemos experimentado, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En eso se basa, en proclamar a otros la obra de Jesucristo. Lo que usted y yo podemos decir. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, verso 16. Ya casi vamos terminando. Mire las palabras del apóstol Pablo.
Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a nosotros también. No me avergüenzo del Evangelio, hermano, no se avergüence, porque usted está donde está, porque usted escuchó el Evangelio de Jesucristo. Y es locura. Esta locura de predicar de Cristo es lo que hace que la gente se salve. Cuando usted y yo aprendemos a ser obedientes en nuestra vida, aprendemos a sujetarnos al Señor, vemos la mano de Dios actuando de una manera poderosa. Hermano, aunque sea una locura, ¿por qué el ministro nos manda a quedarnos en casa? ¿Por qué el presidente nos dice que nos quedemos en casa? Aunque sea una locura, porque es para salvar, exacto, para salvar vidas. ¿Por qué usted tiene que predicar el Evangelio, aunque sea una locura? Porque es para salvar vidas. Es una locura. No nos avergoncemos, hermano, del Evangelio. No nos avergoncemos de predicar. No nos avergoncemos, porque cuando usted y yo predicamos, estamos sintiéndonos muy honrados del Señor Jesucristo. Amar es amar al Señor Jesucristo. Amarlo a Él con toda nuestra vida. Predicar el Evangelio es demostrar nuestro amor por Jesucristo. No se canse de hacerlo, hermano. ¿Quiénes pueden predicar ese Evangelio? Voy a leer para usted ahí en Primera de Corintios, capítulo 1. Me estoy devolviendo un momentito a donde estaba. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, lo que Pablo está diciendo, véase usted, que muchos de nosotros no somos como que los más sabios del mundo. Muchos de nosotros no somos como que el más verde de la clase y el más brillante de la familia y el más sobresaliente. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Tal vez usted era como yo era la ovejita chichosa, arrancada y de la familia. De los 6 hermanos, ay hermano, usted no me conoció. Y todavía me cuesta un poquito, ¿verdad? Lógico, uno cuando tiene un temperamento ahí un poquito difícil, tiene que aprender a someterlo a Cristo, porque si no, uno anda ahí cortándole la cabeza a todo el mundo. Pero hermano, nadie hubiese pensado que de mi casa, yo decía como Gedeón, pero es en serio, Señor, yo creo que en el mundo tienes demasiados hijos y nos estás confundiendo unos con otros, como que a mí, ¿verdad? Y además yo soy mujer, como que me estás llamando a pastorear, Señor. A las mujeres nadie las quiere pastoreando. Y yo me rehusaba y peleaba con Dios y yo le decía, no, eso no es para mí, llame a otro. Pero el Señor dice que de lo menospreciado del mundo, mire qué lindo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero dejarlo con esta frase final. Hermano, ¿por qué Dios nos escoge a nosotros? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque yo no me puedo jactar, no puedo presumir de nada, hermano, porque yo sé quién era yo. Yo sé de dónde Dios me sacó. La persona cobarde e inútil que yo era. Y el Señor quitó ese espíritu de temor y de cobardía y puso un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nada de eso viene de mí. Ninguno puede jactarse de lo que tiene. Ninguno puede presumir de cómo predica, de cómo puede sanar enfermos,
de cómo logra sacar adelante grandes proyectos. Porque si no fuera por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros y de la sangre de Jesucristo que nos redimió de la maldición del pecado, hermano, ¿dónde estaríamos usted y yo hoy? Amén. Cierre sus ojos, por favor. Esto es un llamado directo del Espíritu Santo, que es un llamado propio del Espíritu Santo a su vida, que es un trato personal. El Señor le está llamando en esta hora a enfilarse, a colocarse, a ser parte de este ejército, a ser parte de los hombres y mujeres que Dios está llamando, que Él ha puesto una unción especial en esta generación, hermano. Y usted tiene esa unción sobre su vida. Señor, gracias por esta noche maravillosa. Sabemos que tú estás haciendo algo, Señor, en el mundo entero. Sabemos que tú estás moviendo las piezas, Señor, a favor tuyo, de tu iglesia y de las naciones. Gracias, Señor Jesús. Ponemos en tus manos nuestros proyectos. Ponemos en tus manos la situación de nuestra familia, nuestra economía, Señor. Ayúdanos, súplenos. Estamos confiando en ti, que tú suples de manera sobrenatural. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les amo mucho y que el Señor les bendiga.